Vení, Emilio. Hola, hola. Hola, Guille, ¿ya estamos? Sí, 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 disculpen la espera. ¿Estamos todos listos? A ver, fíjate que no hay imagen. Sí, para que se ¿Vos están me ves, conectando los Guille? chicos. ¿Me ves, Guille? Sí, 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 perfecto. Te Porque yo no veo está nada. enfocando muy arriba. Sí, sí, Ahí. no importa, ahora lo ponemos en el soporte. Ah, Ahora bueno. yo no tengo imagen como tenía antes para verlos a todos, así que decime si está bien puesto ahí. ¿Para que me pongo en el lugar? Sí, ahí está igual que hoy. Perfecto. Bueno, listo. Lo que sí, Guille, es silenciar los micrófonos porque estoy empezando a ver a todos los muchachos. Sí, 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 ahí lo silencié a todos. Ya se está grabando porque arrancó grabándose. Perfecto, entonces seguimos nomás. Bueno, hay 11 conectados ya. Bueno, entonces ahora me dio tiempo este minutito. Vamos a seguir con el siguiente capítulo de técnica de diseño, de orfebrería, hablando sobre artesanía y arte, ¿no es cierto? Salimos de los griegos, llegamos siglos adelante y comienzan a determinarse distintas categorías, distintas categorizaciones o catalogaciones de lo que son las artes plásticas, las artes mecánicas. Entonces, por ejemplo, la definición básica de artesanía que se viene sosteniendo de la edad de los griegos es que la artesanía es para la función y el arte es per se. ¿Qué quiere decir? La palabra per se es un término acuñado en Italia y es muy gráfico, por eso yo lo uso mucho. Per se, por sí mismo. Entonces, los griegos, ellos diferenciaban entre artes mayores y artes menores. ¿Qué significaba? Distinguían aquellas artes que fueran las que se podían llegar a percibir con el oído o con la vista como artes mayores y las que se podían percibir con el tacto, con el gusto, con el olfato como artes menores. Después hubo una definición mucho más precisa y puntual de los romanos que llegó hasta prácticamente el siglo XVII, cuando estamos hablando de artes liberales y artes mecánicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Artes liberales eran todas aquellas que tenían que ver con el intelecto. A ver, un segundito, una digresión, Guille. Yo te estoy viendo a vos continuamente, pero vos me estás viendo a mí bien. Sí, yo te veo bien, pero para que Perfecto, entonces sí, para la grabación es lo necesario. Ahí está, ahí no te veo. Ahí está. Entonces, artes liberales y artes mecánicas. Artes liberales era, como dije recién, era todo aquello que tuviera que ver con qué, con el intelecto. Y las artes mecánicas, todo lo que tuviera que ver con las manos. Entonces, la orfebrería, en aquella época, cae englobada en esta descripción, artes mecánicas, que en latín se decían las ars mechanicae. Todo lo que fuera manual, cualquier oficio era considerado un arte mecánica. Ahora bien, fíjense la parábola, ¿no es cierto? Acá yo anoté tres rubros, tres tipos de artesanías o de trabajos manuales que eran considerados originalmente dentro de las artes mecánicas y después pasaron a ser artes bellas o bellas artes. Los tapices, las pinturas y las cerámicas. ¿Por qué? Porque los tapices originalmente fueron creados ¿para qué? Fueron creados para tapar los grandes ventanales de los castillos cuando no se había inventado el vidrio. Entonces los nobles se morían de frío. Entonces hacían grandes tapices para tapar las ventanas. Muy bien, estos fueron cada vez más ornamentados, cada vez más decorados, se transformaron en un arte en sí, para no hablar más lejos, los gobelinos franceses, ¿no es cierto? Ya la mayor sofisticación en el arte del tapiz. Lo mismo pasaba con las pinturas. Antes todas las cortes tenían montones de pintores. ¿Por qué? Porque servían para retratar a los nobles, para representar las batallas, los pintores de las iglesias. Era un arte casi decorativo porque no existía otra forma de tener un registro de lo que existía. Por ejemplo, no existía la fotografía, ¿no es cierto? Y otro ejemplo claro fue la cerámica. La cerámica siempre se usó para que una jarra era para llevar agua, un cántaro era para poner vino, aceitunas o aceite y así sucesivamente. Cuando estos elementos dejan de tener una necesidad funcional como necesidad primera, se crea, por ejemplo, en Argentina tenemos hace muchos años el Salón Nacional del Tapiz, es decir, ya considerado como bella arte. Lo mismo con el Salón Nacional de Cerámica. Ya están consideradas como arte y no como artesanía. Y ni que hablar la pintura, ¿no es cierto? Considerada a partir del siglo XVII como un arte mayor, cuando hasta el siglo XV no era considerado un arte mayor.
Por el contrario, pasó con la orfebrería. Fíjense, dijimos que de los romanos, de la caída del Imperio Romano y todo el largo periodo de la Edad Media, ¿no es cierto? Los orfebres, ¿dónde estaban? Refugiados en conventos y trabajando con otros artesanos de otras categorías. Vidrieros, vitralistas, rosarieros, joyeros, talabarteros, en fin, todo lo que fuese un trabajo manual, y por eso se lograban esas maravillas del arte medieval, porque eran equipos de artesanos que vivían en un mismo techo para protegerse de qué, de las guerras, de las pestes que asolaban Europa durante toda la Edad Media. Finalmente, con el Renacimiento y con el redescubrimiento del Renacimiento precisamente, y el redescubrimiento de la individualidad humana, de la posibilidad del hombre de redescubrirse y plasmar una idea, la orfebrería pasa a ser categoría considerada como arte. De hecho, está muy por encima incluso de otros artes, como podía ser la pintura. De hecho, grandes orfebres, grandes pintores, originalmente fueron orfebres, como por ejemplo el gran Durero, ¿no es cierto? El alemán Durero fue orfebre hasta casi los 20 y pico de años. Y después se empezó a dedicar a la acuarela, se empezó a dedicar a toda la parte que fuese pintura, sabemos con los maravillosos resultados que tuvieron. Otro ejemplo claro, Leonardo da Vinci. El gran Leonardo, su maestro era un orfebre. Fue uno de los que trabajó precisamente en el Bautisterio de Florencia, la obra máxima de la orfebrería florentina del siglo XIII, del siglo XIV y del siglo XV, donde se trabajó durante casi 100 años, y precisamente este gran maestro fue uno de los que hizo ese trabajo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, de hecho, el más grande orfebre florentino de todos los tiempos, Benvenuto Cellini, es convocado por el rey Francisco I a su corte como el artista máximo de la época. Y él crea con otros orfebres y pintores y escultores, qué sé yo, el famoso manifiesto de Fontainebleau, donde se planteaba qué cosa, el nacimiento de un nuevo estilo como necesidad imperiosa ante los nuevos tiempos. ¿Cuáles eran los nuevos tiempos? Los nuevos tiempos no eran otra cosa que el descubrimiento de América. Y la tremenda afluencia de piedras, conchillas, todo tipo de elementos, oro, plata, que yo, en tal abundancia que hizo que España se transformara en la potencia mundial de la época, y de ahí surge precisamente, porque siempre donde está la riqueza está el arte. Y fue el famoso siglo de oro español, ¿no es cierto? ¿Y qué crea Cellini en ese momento, ante esa necesidad urgente de aprovechar todo eso? El manierismo. Es decir, que después del Renacimiento viene otro movimiento, una corriente contracultural que se impone, que fue nada menos que el manierismo creado por un orfebre. Fíjense hasta qué nivel llegaban los orfebres, que eran los que creaban las modas. El manierismo se puede decir que fue la primera moda internacional, porque todas las cortes, siguiendo la pauta que marcaban los españoles, empezaron a seguir esa moda. Se transforma efectivamente en la primera moda internacional, pero eso tuvo un problema, que es muy difícil hoy datar esas grandes obras del 1500, 1600, ¿de dónde venían? Porque eran los orfebres que se movían de corte a corte. Entonces, capaz que había orfebres, por ejemplo, Durero fue el que introdujo la Belle Mode, es decir, la moda italiana, en Alemania. Y montones de alemanes empezaron a copiar a los italianos en su diseño, ¿no es cierto? El diseño manierista de los grandes florentinos, y eso llegó hasta Rusia, por ejemplo, o hasta Belgrado. Es decir, las cortes más disímiles adoptaron el mismo estilo, por eso se lo considera el manierismo como la primera moda internacional. Después, ¿qué tenemos? Finalmente, la caída de la orfebrería, como la caída de todas las grandes artesanías, ¿cuándo fue? Fue precisamente con la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se empezó a plantear la necesidad de proveer esos objetos útiles y bellos, pero a nivel masivo, porque en realidad los objetos útiles y bellos eran para solamente la persona que los podía pagar, no era para cualquiera eso, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la revolución industrial, que fue maravillosa desde el punto de vista social, atentó contra la calidad de las artes, porque esos mismos orfebres empezaron a unirse, empezaron a juntar para hacer obras en cantidades para poder proveer, siguiendo los lineamientos de quién, de un diseñador. Otro de los grandes cambios que hubo en el oficio, hasta el 1700, hasta el 1800 prácticamente, los orfebres eran los que diseñaban las piezas, e incluso el barroco, como voy a explicar después en el capítulo siguiente, fue creado por un orfebre. No fue creado por un pintor o un artista plástico, un orfebre inventa el barroco. Entonces, ¿qué pasa?
Con la llegada de la revolución industrial, del trabajo masivo, la fábrica y el ascenso al cenit de los diseñadores, cambia totalmente la parábola. Y llega un momento que entonces, fíjense la parábola, el orfebre que pertenecía a las artes mecánicas durante el Renacimiento y todo el Barroco, hasta el 1700 y pico, fue considerado artista. De hecho, hay registros que grandes orfebres recibían en su casa emperadores, incluso que iban a pasar unos días a la casa de los orfebres para ver en qué estaban trabajando, qué sé yo. O el caso de los Luises, que en el Palacio de Versalles, en el Louvre, tenía en la planta baja sus propios orfebres. ¿Sí? El rey vivía con los orfebres, miren, y de hecho Felipe de Valois le dio a la orfebrería la posibilidad de usar escudo. Tenía un escudo propio, que es lo que tiene en mi libro de Historia de la Orfebrería, lo sabrán bien, inque sacra, anque coronas. ¿Qué quería decir? En las cosas de la realeza y en las cosas sagradas, ¿no es cierto? Bueno, todo ese derrotero, ¿cómo termina? Con el advenimiento de la revolución industrial, el artesano cada vez más se fue metiendo en las fábricas y pasó de manejar pequeñas máquinas, herramientas, a trabajar con grandes máquinas y pasó a ser el artesano a ser el operario de la máquina. Entonces, de hecho, yo lo cuento siempre, yo cuando era muchacho se me pagaba como peón industrial el sueldo, ¿no es cierto? Fíjense, pasamos del Renacimiento, que eran los grandes artífices de la época, a peón industrial. Entonces la parábola que describe la orfebrería del derrotero entre la época de los romanos o los griegos al Renacimiento y al siglo XVIII, bueno, fue la que siguieron todos los oficios universales. Y me reservaba para el final, para cerrar este pequeño capítulo, el tema de la importancia de los diseños. Hablamos que los diseños hasta el siglo XVIII los hacía cada artesano. ¿Cuándo surgen los diseñadores? Allá en París, con los primeros grandes diseñadores, como René Dalic, como todos esos grandes franceses, empezó una competencia, porque ya empezaban las modas contemporáneas, ¿cierto? Entonces, bueno, cada uno buscaba hacer, ni hablemos de lo que fue después el Art Nouveau y todo eso, cada uno buscaba hacer la cosa más loca y sofisticada porque estaba el nombre del diseñador como cabeza de lanza, ¿no es cierto?, como proa de ese barco. Y entonces llegó un momento que las piezas eran tan rebuscadas, eran tan sofisticadas, que hasta eran difíciles de fabricar y mucho más difíciles de usar. Entonces, la Cofradía de Orfebre de París, que era la más grande que se conoce en el mundo, que eran cientos y cientos de orfebres que estaban agremiados en una cofradía, que también se destruyeron con la Revolución Industrial, sacaron una publicidad en los principales diarios parisinos, una solicitada, como diríamos ahora, donde la Cofradía de Orfebre parisina le pedía, por favor, a los señores diseñadores, que las soperas sirvieran para poner sopa y los candelabros para poner velas. Porque ya eran modelos tan sofisticados que ni siquiera servían y las recibían de vuelta porque los clientes se quejaban que no les servía. Ahí es cuando vemos cómo la dicotomía y el divorcio que se produce entre el diseño y la función, ¿no es cierto? Que es el gran problema que tenemos en el siglo XIX, siglo XX y XXI, ¿no es cierto? Que muchas veces los artesanos pensamos más en la belleza, después voy a dar otros ejemplos, ¿no es cierto? Después, por último, para ir cerrando este punto, las bellas artes, como las artes aplicadas, que fueron las definiciones que se dieron posteriormente, surgen precisamente en ese siglo XVIII. En el 1700 y pico, los pensadores de la época empezaron como a separar las categorías, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, a partir de ahí como que se sacraliza, como que se clasifica definitivamente a las bellas artes que fuesen todos aquellos artes que la finalidad estaba en sí misma, por eso yo rescato el término per se, que me había enseñado en un momento un maestro mío, de las artes aplicadas, es decir, donde lo principal es la función. Y desde ese siglo es que nosotros, como orfebres, estamos dentro de las artes aplicadas. Y fíjense que ese concepto se respeta incluso hasta en las construcciones. Nosotros en Buenos Aires, ¿qué tenemos? ¿No es cierto? Aunque después, por supuesto, hay conversaciones, discusiones sobre en qué categoría, pero esa definición tajante que tenemos nosotros en las maravillas de esos dos grandes museos que tenemos en la Argentina, está muy clara esta diferencia: bellas artes y artes aplicadas o artes decorativas. Finalmente, para cerrar todo esto que habíamos arrancado el otro día,
voy a traer a colación un ejemplo de cómo está divorciado hoy día la función de la belleza. Todos en su casa deben tener ahí está. Ahí está. Todos en su casa deben tener este modelito de pavita silbadora, que la compramos en los supermercados chinos, en los bazares, que salen muy baratas. Y yo me acuerdo que la primera que tuve, bueno, la lleno por la boca y voy caminando con la pava a otro ambiente y veo que estoy dejando agua en el piso. Y yo, uy, está pinchada, me la vendieron fallada. Cuando me pongo a mirar no había ninguna pinchadura y después miro y me doy cuenta que el pico está por debajo de la línea de flotación del agua. Es decir, que cuando yo pongo demasiada agua, el agua empieza a salir inmediatamente porque el pico está más abajo. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque yo hace más de que yo después cuando vi eso me reía porque el modelo me hacía recordar mucho algo. Y yo tengo un libro sobre una exposición que hubo en Argentina, en el Museo de Arte Decorativo, precisamente, que fui con una gran clienta mía que me invitó a la inauguración, qué sé yo, que se llamaba Los Macedonios, que eran obras de artesanía y arte de la cultura macedónica, que fueron los primeros griegos, ¿no es cierto? Bueno, y voy al libro y veo la misma pava, pero la misma, por Dios, en plata, por supuesto. Solo que la diferencia es que era la misma pava, igual, pero el pico estaba más arriba que la línea de flotación. Entonces, fíjense, los griegos, 2500 años antes de Cristo, ya sabían que la función era más importante que la estética. Los chinos quisieron copiar el modelo y por una cuestión de costos quizás hicieron el canito más bajo. Entonces, cada vez que llena la pava se le cae el agua por acá. Vean hasta qué punto tenemos nosotros problemas con la función. Hablemos de esas famosas cafeteras de diseño italiano de los años 60, que eran típicos así rectos, qué sé yo, divinas, pero cada vez que servías el agua se te chorreaba, ¿no es cierto? Bueno, todo este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que prevenirnos cuando querramos empezar a trabajar en un diseño. Bueno, vamos ahora al tercer punto, tercer capítulo de mi libro, El diseño y la orfebrería. Muy bien. Para hablar del diseño de la percepción, subjetividad, objetividad. Perfecto. Para hablar de diseño de la orfebrería tenemos que, o el diseño en general, tenemos que primero pensar cómo percibimos nosotros los objetos, cómo percibimos nosotros el mundo, cómo percibimos las cosas. Y yo para eso me basé en una frase de Immanuel Kant, el famoso filósofo alemán del siglo XIX, que dice, vemos al mundo como somos y no como es. ¿Qué significa? Significa que todo lo que nosotros percibimos, todo lo que nosotros podemos ver, nosotros lo vamos a ver, pero traducido de acuerdo a nuestra propia percepción interior, que tiene que ver con qué? Con nuestra historia personal, con nuestra historia de vida, con nuestros preconceptos. Entonces, yo siempre en las clases, ¿qué hago? Les doy el ejemplo del choque de autos. Todos ustedes estamos parados en una esquina charlando y chocan dos coches. Y después vienen los reporteros a hacernos las preguntas a los testigos, y usted cómo lo vio, y yo estoy seguro que todos vamos a coincidir en que todos vimos un choque. A partir de ahí, ninguno va a coincidir. ¿Por qué? Porque cada uno va a reaccionar o resolver ese estímulo con respecto a su propia visión. Entonces, uno va a decir, uy, sí, le quedó el coche estropeado y era nuevito. Y otro va a decir, viste la chica como lloraba porque era un coche nuevo. Y el otro va a decir, uy, se le rayó la pintura. Y el otro casi lo esquiva. Así, todos vamos a coincidir con que fue un coche. Ahora, va a haber todas versiones distintas. ¿Por qué? Porque somos sujetos, manejamos la subjetividad. Por eso cuando yo escucho que un periodista o cualquiera me dice, yo digo la objetividad, no, la objetividad no existe. La única objetividad es el objetivo de la cámara de fotos. El resto siempre es subjetivo. Por eso Kant, ya hace más, casi 200 años, y no como es en realidad. A partir de esa premisa, varias décadas después, un grupo de psicólogos alemanes y físicos y pensadores se ponen a ver si realmente era tan así o había ciertos elementos
que escapaban a nuestra subjetividad, a nuestra percepción subjetiva. Y llegaron a la conclusión que sí, que eran varios elementos, que los tengo acá anotados. A esto se le llamó, a los que más o menos recuerdan, la Gestalt, que se utilizó muchísimo y se utiliza para psicología, ¿no es cierto? La Gestalt básicamente fue, en un principio, estudios para la percepción humana, para ver cuáles aquellos elementos eran independientes totalmente de nuestra subjetividad, que eran objetivos para cualquiera. Y determinaron 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, sí, 5. El primero, el más importante, ley de la buena forma. El segundo, ley de figura fondo. El tercero, ley de continuidad. El cuarto, ley de proximidad. El quinto, ley de similitud. Ley de cierre. Y el último, de complexión. Muy bien. ¿Qué significa? Bueno, primero, este más conocido, quizás el más famoso, ley de la buena forma, o como se le dice, ley de pregnancia, como se le dice en la Bellas Artes. Gracias a esta ley, los psicólogos se dieron cuenta que nosotros tenemos a apreciar más rápido, en forma inmediata, casi abstracta, se podría decir, las formas simples. Y nosotros las terminamos de cerrar en aquello que nos resulte más parecido a lo que tenemos en la cabeza. Y ahí surge ¿qué cosa? La carita feliz, ¿no es cierto? Nosotros vemos esto, en realidad son 2 círculos y un paréntesis, pero cualquiera que lo ve inmediatamente ve una carita feliz. Bueno, y de ahí surgen todos los emoticones, ¿no es cierto?, que están en la computadora y todo eso, porque son formas muy básicas que inmediatamente uno la relaciona con la alegría, la tristeza, qué sé yo. A esto se refiere la ley de la buena forma. La ley de la figura fondo, que es la segunda en importancia, que está muy desarrollada, que se lo recomiendo, que entren en internet, el gran dibujante neerlandés Mark Escher se escribe así, E-S-C-H-E-R, que trabajaba todo con esas imágenes de formas que según como se miraran, como se apreciara, uno veía la forma o veía el fondo. Entonces, básicamente, figura fondo, ¿qué quiere decir? Es aquella ley por la cual nosotros siempre vamos a determinar una parte como figura, a menos que fijemos la vista en otra parte, y esa otra parte que la vamos a fijar se va a transformar en la figura. Fíjense que en Escher hay muchos ejemplos de pájaros que volando, que se cruzan con peces, y de acuerdo a donde uno lo mire, van a ser pájaros o van a ser peces. Es decir, ley de figura fondo quiere decir que no todo puede ser percibido como figura y no todo puede ser percibido como fondo. Va a ser aquello que uno se fije especialmente. Después, ley de continuidad, esa es más fácil. Cuando nosotros vemos montones de elementos puestos en línea, le vamos a dar una forma de sucesión. ¿No es cierto? Esto ya no va a aparecer como una cosa continuada. Después tenemos la ley de proximidad. Cuando nosotros tenemos grupos de cosas, inmediatamente vamos a englobar estos grupos como islas independientes una de la otra. Después tenemos la similitud. Si yo tengo, por ejemplo, una cosa más o menos así, otra más o menos así, otra más o menos así, y después por acá tenemos una así, una así. Bueno, esta la vamos a englobar en un grupo y esta inmediatamente la vamos a englobar por una cuestión de similitud en cuanto a la forma exterior del objeto. Ley de cierre. La ley de cierre es un truquito que para bromear siempre le hago a todos ustedes cuando empiezan, cuando yo les hago el dibujo este, y les pregunto qué es, y ustedes me dicen un triángulo. Bueno, acá no se aprecia bien, pero no es un triángulo, ¿por qué? Porque yo todavía no lo cerré de todo.
A esto se le llama ley de cierre. En la mente humana tiende a cerrar inmediatamente en formas ideales cualquier figura. Entonces, yo puedo hacer esto. Y ya ustedes van a ver una figura, aunque no esté cerrada. A esto se le llama ley de cierre. Y por último, ley de complexión, que es muy parecida a esta, que es cuando yo hago esto, en cualquier forma circular, y ustedes inmediatamente la van a tener a cerrar. Bueno, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos básicos son los que guían nuestra percepción. Nadie, ningún ser humano puede escapar a esto. Y por eso lo saben muy bien los publicistas, las empresas de publicidad que trabajan con este tipo de cosas, hasta en los supermercados. Cuando entramos en un supermercado, ellos van a saber cuáles colores nos atraen, cuáles colores nos gustan, cuáles formas nos gustan, porque esto está estudiado hace más de 100 años y se usa hoy día precisamente ¿para qué? Para la publicidad. Muy bien. Diferencia entre línea y figura y entre bidimensión y tridimensión. Ah, perfecto. Bueno, Emilio, señora. la pregunta es, cuando nosotros hacemos un diseño o pensamos un diseño, ¿cómo aplicamos estos 7 conceptos a nuestro diseño? Bueno, hay que leerlos con detalle y precisamente buscar. Estas son leyes psicológicas que se las estoy mencionando para que entiendan. Sería muy largo explicarte uno por uno ahora cómo hacer en un diseño, aplicar 7 leyes de la Gestalt. Pero básicamente, ahora casualmente iba a desarrollar alguna de ellas como la de la figura de cierre o buena forma. Fíjate. Casualmente era el punto siguiente que elegí uno, porque son 7, sería muy largo, podemos estar 3 días seguidos hablando. Entonces tenemos una forma básica que todos ustedes conocen a la percepción, a la perfección. ¿No es cierto? El rulo, ¿no es cierto? La voluta. Bueno, ¿se acuerdan lo que hablábamos antes? Esto en realidad lo único que es hasta ahora es solamente ¿qué cosa? Una línea. Una dimensión tenemos nada más, ¿no es cierto? Porque tenemos, tenemos la bidimensión. Tenemos el largo, o ancho, y el largo, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos 2 dimensiones, pero de una línea. Recién cuando yo la voy a cerrar, ahí voy a pasar de la categoría de línea a figura, que es otro de los ejemplos que di antes de la teoría Gestalt. Cuando ya cerramos una forma. Ahora, ¿qué pasa en nuestro caso, que somos orfebres, cuando queremos hacer ver, como les hice mostrar el otro día en la última conferencia de cincelado, cómo yo trabajaba en los bajorrelieves, en las escenas de cacería, en cuerpo humano, todo con plano geométrico? Bueno, precisamente aplicando esta ley de cerramiento y transformándola en qué cosa, en un tema que vamos a ver luego, que son los sólidos platónicos o los sólidos geométricos. Si yo escribo esto dentro de un sólido geométrico, como podría ser el cubo, fíjense lo que pasa. Escribo esto dentro de un cubo. Entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente ya la voy a poder cerrar. Y miren cómo ya me quedó, ya no es bidimensión, sino que tenemos la tridimensión. Siguiendo la forma estructural de qué cosa? Del cubo. La utilización de formas geométricas siempre nos va a dar la posibilidad de estructurar geométricamente y acá tenemos entonces no solo ancho, alto, sino que tenemos ¿qué cosa? Hasta ahora teníamos la cruz, ¿no es cierto? Ancho y alto. Bueno, le ponemos, gracias al cubo, ¿qué cosa? La tridimensión. Entonces nosotros ¿cómo vamos a trabajar? Hasta me traje el cubo. Que aunque no lo crean, todavía hoy, 40 años después, lo sigo usando cuando tengo que hacer algún dibujo importante. Entonces, acá uno tiene las 3 dimensiones que existen en la naturaleza. Ya Platón, que eso lo voy a hablar en el último capítulo, que es el más complejo, de la geometría sagrada, de cómo la aplicación de los símbolos geométricos básicos
Entonces, Platón relacionó al cubo con ¿qué? Con la Tierra. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras y 3 dimensiones. Tiene el ancho, el alto y la profundidad. Entonces nosotros, con este alto, este ancho y esta profundidad, ¿yo qué voy a hacer? Con mis cinceles, ¿se acuerdan el otro día cuando hablamos de la clase del cincelado? Bueno, yo voy a facetar. Nosotros tenemos un rulo así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo si trabajo el rulo así, bueno, me va a quedar el típico cinceladito que se ve, que lindo, que simpático, pero no está estructurado geométricamente. Cuando yo lo estructuro geométricamente, voy a trabajar con los planos de esta manera, luego con rectos o planos de esta manera, y voy a lograr que la figura, por trabajo de plano, como si estuviera facetando una piedra preciosa, tenga la estructura que dice que eso es una voluta. Yo me acuerdo, siempre creo que se lo dije 20.000 veces más o menos, había un cincelador que el tipo cuando me miraba, no miraba la obra, la tocaba y iba charlando conmigo. Y yo decía, pero no la está mirando, pensaba yo. Pero el viejo la estaba leyendo, esa frase que siempre uso yo, leyéndola con ¿qué? Con la yema de los dedos. Porque el tipo, tocándolo, se daba una cuenta mucho más cabal de si esa pieza estaba estructurada, que es lo que yo siempre insisto. Uno la puede llenar de brillito, de pelito, de rayita, pero la forma en sí no está lograda geométricamente. Entonces, cuando la luz pegue donde pegue, en ciertas formas va a chocar, en otras va a refractar, en otras se va a escapar, y ahí vamos a lograr los claroscuros. Lástima que yo acá no tengo para mostrar fotos, pero ustedes en mi libro lo tienen, acá te lo ven siempre, como nosotros, con la estructura geométrica, y ese es un poco el concepto de la piedra preciosa. ¿Por qué una piedra preciosa tan maravillosa? Por los reflejos que tiene, pero esos reflejos no los tiene per se. Es decir, los tiene porque hubo un tallador, un lapidador que le hizo una cantidad de facetas que geométricamente hacen que la luz entre, refracte, difracte, y de esa manera genera esos 1000 brillos maravillosos que tienen las piedras preciosas. Yo estoy seguro que si cualquiera de ustedes le encuentra en la calle un diamante en bruto, lo patean, no le dan bolilla porque es un cascote blanco, no tiene traslúcido, pero no tiene ninguna gracia. Lo que le da la gracia es la faceta. Por eso yo siempre uso el ejemplo de la piedra preciosa para hablar cómo se debe estructurar geométricamente. Y nosotros de esta manera, ahí nos escapamos un poco del concepto de la teoría de la Gestalt. ¿Por qué? Porque esto es objetivo. Uno lo toca, como hacía este maestro cuando tocaba la chapa cincelada. Uno está sintiendo los volúmenes. Y cuando uno lo ve, porque la luz lo está iluminando, ve definitivamente los reflejos. Por eso muchas veces en la orfebrería de estilo de la alta escuela, muchas veces los cincelados se dejan muy suaves, como yo les insisto, casi sin textura. ¿Por qué? Porque lo que se busca es el brillo que refracte, que refleje cosas, la estructura geométrica de ese cincelado. No sé si se entiende el concepto. Bueno, ahora igual, Marta, vamos a seguir adelante un poco y después voy a volver a ese tema de cómo plantearlo. Emilio. Señor. Quedan 6 minutos 50 para esta reunión. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá, Guille, porque el tema es largo. Porque ahora vienen todos los... ahora vienen todos los sistemas simétricos y después viene armonía de las partes entre sí, unidad de la variedad, estructura geométrica, esa es la más larga de todas. Así que sí, hoy lo vamos a dejar acá y entonces para el domingo que viene vamos a hacer los últimos capítulos y con eso terminamos la parte de diseño. Entonces aprovechemos estos últimos minutos. Si tienen dudas, muchachos, plantéenmelas, en lo que pueda se las aclaro. Todo muy claro, Emilio. Emilio. ¿Ninguna pregunta? ¿Tan bueno estoy explicando? Emilio. Dale. El tema de la Gestalt, en definitiva, es que como el ojo tiende a sintetizar, se cierra el dibujo. Digamos, no es el ojo, es nuestro cerebro. Sí, correcto. O sea, nosotros tendemos a sintetizar la imagen. Exacto, y que esa era un poco la dicotomía que había entre Kant, que decía que todo es subjetivo, porque vemos al mundo como somos, y la teoría de Gestalt, que 20, 30 años después, preocupados por esa frase, incentivados, eran alemanes también ellos, empezaron a trabajar para ver si podían encontrar algo que fuera más allá de la subjetividad del ser humano. Y ahí se dieron cuenta cuáles son los procesos mentales del ser humano
que son independientes de qué parte, de la subjetividad. Es decir, el ojo recibe una información X, ¿no es cierto? Pero inmediatamente se traduce y se relaciona con ¿qué? Con nuestras creencias, nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestro prejuicio, qué sé yo. En el medio de eso, en el medio de esa elaboración mental que tenemos a priori, que inmediatamente va a hacer que vos y yo demos una versión distinta de un mismo hecho, está ¿qué cosa? Ciertos elementos que son independientes de nuestra subjetividad. Nosotros, por más que querramos, no podemos escapar a esos principios. Entonces, cuando todos veamos, O sea, que esto va a ser la carita feliz. la percepción está condicionada por la cultura que uno tiene. Exacto. Todos estamos, digamos, de hecho la teoría de la Gestalt en la parte de psicología fue esa básicamente, es decir, cómo estamos condicionados a priori por determinados elementos, ¿no es cierto? Entonces, lo que los tipos se preocuparon en determinar, ¿qué fue? ¿Cuáles eran esos elementos? Y yo me reía porque mirando los ejercicios hace muchos años, cuando estudié todo esto, son los mismos ejercicios que hace 10, 15 años nos usan cuando vamos al registro a manejar, que nos hacen hacer dibujitos. Si vos te acordás, si fuiste hace poco, yo fui hace poco, justo en febrero, antes de todo este libro. Uno es que te hacen hacer así, otro que te hacen hacer puntitos en pirámides. Es decir, son todas las leyes de la Gestalt que los tipos utilizan para ver si vos estás medianamente normal. Porque si vos estás chapita, si vos ya estás medio pirado, ya ni esto. Es decir, vos ya vas a tener un problema mental que te va incluso inhibir en la percepción más primaria que es independiente de tu subjetividad. Pero yo me río porque fíjate que son 5 o 6 elementos que te dan, te digo, dicen, dibuje un triángulo más chico y uno más grande, o junte los elementos. Bueno, son todos teorías de la Gestalt, son esos 7 conceptos que te dije, que los tipos en 10 minutos te lo hacen hacer para ver si vos estás cuerdo. Correcto. ¿Se entiende? Es decir, la percepción, siempre la percepción es subjetiva. Menos estos 7 postulados que se determinó por hacer miles y miles de pruebas, y ya ves que hasta para sacar el registro lo estamos utilizando 100 años después de esos postulados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces por hoy vamos a dejar acá. La semana que viene, el domingo que viene, los espero nuevamente a las 18. Y vamos a terminar con las últimas partes de estos capítulos que se alargaron más, porque bueno, ahora que me puse, ahora que tengo tiempo, entonces le estoy dando más alargado como para que tengan más conceptos. Así que bueno, Emilio, por hoy nos dejamos de ver y consulta. volvemos a ver el domingo que viene, 18 horas. Sí, decime, te veo. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien, sí. Yo soy alumno de Javier de acá de La Plata. Para ordenarme y obviamente que para sacarle provecho a toda esta cuarentena, ¿cuáles serían unos buenos ejercicios para darle forma a mi cabeza a todas las figuras geométricas? ¿Cuáles pueden ser unos buenos ejercicios como para ir haciendo esa práctica? Bueno, eso me vas a tener que esperar la semana que viene cuando voy a hablar de los sólidos geométricos. Dale. Casualmente, pero después hablarlo con Javier, porque la estructura como él la estudió con mi amigo Moriyasu Kawakura, con el cubo, pero eso ya tiene más que ver con la parte de artes plásticas, más que la del diseño bidimensional, que sería lo que estamos hablando. Ahora, cuando vos ya estés cincelando a un nivel profesional, sí vas a necesitar, como hizo Javier de Nápoles, trabajar con estructura geométrica, porque es lo que se logra el volumen, ¿no es cierto? Que era un poco este ejercicio que yo le doy. Es decir, fíjense que pasamos de hacer una simple volutita bidimensional cuando la escribimos dentro de un cubo, esto ya se transforma inmediatamente en una tridimensión, ¿no es cierto? Esto no es otra cosa que la utilización del cubo y las otras formas regulares, ¿no es cierto? Como la pirámide, el hectaedro, el tetraedro, los 5 sólidos platónicos, pero eso lo vamos a hablar, ese es el último punto de este pequeño estudio de diseño, porque es un poquito más complejo, pero básicamente es esto. Estructurar geométricamente las figuras para que tengan la noción de la tridimensión. Es allá, es lograr la tridimensión en la bidimensión. Bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Termina el tiempo, Emilio. Bueno, entonces muchachos, cortamos acá y nos vemos el domingo siguiente. Hasta Nos luego. vemos. Gracias. Emilio, muchas gracias. Chao, chao. Abrazo grande. Chao.
Chao, gracias, Emilio. Muchas gracias.